You have two choices. Usted tiene dos opciones. Live by principle or living by his voice. Vivir por principios o vivir por su voz. Vivir por principios To live by principles es vivir por lo que Dios dijo. is to live by what God said. Es agarrar los principios de Dios It's to take God's principles y aplicarlos. and apply them. Pero el que vive por oír la voz de Dios But those who live by hearing the voice of no God, vive por lo que Dios dijo, they live by what God said, sino por lo que Dios está diciendo. rather by what God is saying. So Jesús dijo, Mateo 4:4, So Jesus said, Matthew 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth, Sale. that comes out of, No salió, not that came out, no va a salir. or that will come out, Sale. rather that comes En el out presente. in the present. O sea, Cristo estaba diciendo, Christ was saying, no solo de principio vivirá el hombre, man shall not only live by principles, sino de lo que Dios está, de lo que está saliendo de la boca de Dios ahora. En el video anterior hablé de una estructura de engaño inteligentemente diseñada, porque es mentiroso y el padre de la mentira. De él nacen las mentiras y luego las comunica a través de una estructura inteligentemente diseñada con varias capas de seguridad de las que hablaré en el siguiente video. Esa estructura a la que hice referencia es muy difícil de estudiar en un solo video. Cuando hablo de distintas capas, es porque la maquinaria de maldad del enemigo consta de varios elementos, cada uno operando independientemente del otro y a la vez en armonía con los demás. Funciona tanto por sí solo como en conjunto con otros o todos los demás. Uno de esos elementos es lo que en griego se define como noémata y que suele traducirse como maquinaciones, pensamientos, planes, estrategias. Lo encontramos, por ejemplo, en 2 Corintios 2:11, donde leemos: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus noémata. El término griego se refiere a un plan meticuloso, a un proceso intelectual organizado, a una estrategia diseñada con astucia. Eso es noémata. Y es uno de esos elementos a los que el enemigo le ha dedicado mucho tiempo. Sus ataques no son al azar, son producto de planes calculados, porque Él te conoce, Él me conoce, Él conoce a la humanidad, conoce nuestra cultura, conoce nuestra familia y nos conoce individualmente. Y cuando busca derribarnos o seducirnos, lo hará con golpes precisos. Sus agresiones son calculadas, sus tentaciones apelan a nuestros apetitos que Él conoce. No todos caen por pecado sexual, no todos caen por vanidad, no todos caen por codicia. Cada uno de nosotros tiene áreas vulnerables, expuestas, débiles, que Él conoce. Y tú también. Y si le descuidamos esa puerta, porque coqueteamos con sus insinuaciones, es cosa de tiempo para que tropecemos. Cuando hablamos de planes, debemos entender que no todo se cocina al momento, que muchas de las agresiones del enemigo le tomaron tiempo en fraguar. Hay cosas que al malvado le tomó siglos para introducir al mundo y envenenar sus instituciones. Noémata no necesariamente es algo inmediato, pero hay un plan, y a veces nosotros le regalamos la oportunidad de adelantarlo. Nuestro enemigo tiene planes cuidadosamente elaborados, y aunque Pablo nos dice no lo ignoramos, 2000 años después, en la práctica solemos hacerlo. Solemos no hablarlo o no enseñarlo. Y debemos conocer sus estrategias para que no gane ventaja sobre nosotros. Pero no solamente debemos estar conscientes de sus planes. Pablo utiliza otro término que encontramos, por ejemplo, en Efesios 6, donde leemos: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las metodías del diablo. El término griego metodía es la raíz de nuestro vocablo método. Metodía es una forma sistemática de hacer las cosas, es un proceso metódico. Metodía es el método,
y por eso es predecible. No solo hay noémata, no solo hay planes, también hay métodos, y sus métodos son agredir las enseñanzas cardinales de la vida espiritual: la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra y la oración. Si le pones atención a Efesios 6, notarás que el llamado es a tomar, a usar, a no abandonar esas 7 cosas que parecen ser el objetivo central de las embestidas diabólicas. Te repito: la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra y la oración. Entonces, tenemos frente a nosotros las noémata, las estrategias del enemigo, y también las metodía, los métodos. Y también está esa tercera cosa que ya mencioné en el video anterior. Están también los medios. Colosenses 2:8 dice: miren que nadie los haga cautivos por medio de. El término griego es dia y tiene varios usos, pero uno de ellos, especialmente si el contexto nos lo indica, es el de herramientas que se usan para desarrollar un trabajo. En ese sentido se aplica bíblicamente a personas, a ideas, a cosas, etc. Por eso, más que usar el término herramientas que alguien pudiera entender como artículos físicos, impersonales, como un martillo o un cuchillo, prefiero usar el término medios, que es más amplio. Esta es, a grandes rasgos, esa estructura inteligente desde la que opera el engañador: planes, métodos y medios. Pero hoy quiero enfatizar con ustedes un aspecto importantísimo dentro de esos medios que el enemigo usa para engañarnos. En el video anterior ya mencionamos que uno de esos medios son personas en nuestro entorno, sea familiar, social, laboral, pero particularmente eclesial. Personas que son propagadoras de mentiras, y por esos mentirosos en nuestros círculos, algunos se apartarán de la fe y pondrán atención a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. Pero hay otro medio al que quiero ponerle atención el día de hoy. Colosenses 2 nos habla de él, que junto a los mentirosos ha influido como ningún otro en la historia de la humanidad: la filosofía. Y aunque aquí no solo se nos habla de ella, sino que además se acompaña de otra frase que en nuestro idioma hace alusión a engaños huecos, a engaños vacíos, muchos biblistas creen que esta última frase se trata de una etiqueta que debemos agregarle a la filosofía, más que leerla independientemente de ella, que es la filosofía humana la que nos ofrece un engaño sutil, atractivo, seductor, pero hueco. Por eso, permítanme hablarles un poco de la filosofía griega y su relación con el cristianismo. En Hechos 17, leemos que Pablo, al visitar Atenas, tuvo choques ideológicos tanto con epicúreos como con estoicos. Desde varios siglos antes, esa ciudad era la capital mundial de la filosofía, y ahí estaba Pablo, debatiendo acaloradamente con epicúreos y estoicos. Lo que debe ser suficiente para dejarnos claro que ninguna de esas corrientes deberían tener lugar entre nosotros. Sus ideas y las verdades bíblicas, según la experiencia de Pablo, chocan, pero ahora ya las armonizamos. Y después de la era apostólica, en el norte de Egipto, en la gloriosa ciudad de Alejandría, donde la sabiduría grecorromana brillaba ya como en ningún otro lugar del mundo, el cristianismo arraigado ahí tuvo un fuerte impacto en la teología y en la historia de la iglesia, y así leemos en la historia de Clemente de Alejandría, de Orígenes de Alejandría, de Atanasio de Alejandría, de Alejandro de Alejandría y de muchos otros que influyeron grandemente en el pensamiento de la iglesia. El problema es que muchos de los expositores de la escuela de Alejandría estaban convencidos que las enseñanzas de Platón y las de Jesucristo iban de la mano y que se explicaban mutuamente. No que vieran a Platón a la altura del Señor, pero sí hermanaban sus enseñanzas. Así, Alejandría se convirtió en la capital mundial del neoplatonismo, que era muy popular y defendido entre los círculos cristianos académicos de Alejandría. Siglos más tarde, cuando Europa atravesaba por lo que se conoce como la Edad Media, vino un fuerte empuje social y cultural por regresar a los valores del mundo grecorromano.
a su aprecio por la belleza, las letras, el arte y la sabiduría. Eso se conoce como el Renacimiento, que era en sí el renacer de la cultura grecorromana. Ese movimiento trajo de nuevo a la mesa lo que alguna vez fue el mundo contra el que lucharon las primeras generaciones de creyentes. Pero la iglesia institucional y su jerarquía le abrieron la puerta a este movimiento y lo dejaron entrar sin filtros hasta sus rincones más íntimos. Y es que detrás de todo estaban familias poderosas, ateas y humanistas de Florencia, Italia, como los Medici. Y la iglesia cedió ante los sustanciosos y constantes donativos. Todo eso pasaba al mismo tiempo que en Alemania Dios agitaba las olas entre su pueblo para traer la reforma. 5 años antes de la famosa irrupción de Martín Lutero en Wittenberg, Alemania, en Roma, en la mismísima casa de la curia eclesial, se había contratado al más famoso pintor del momento para decorar la stanza de la signatura, la estancia de las firmas, donde la iglesia acordaría muchos pactos, incluso con muchos movimientos seculares. Ahí, Rafael pintó 4 cuadros, cada uno rindiendo tributo a una de las 4 grandes disciplinas de esa época: la filosofía, la poesía, que incluía teatro y música, la teología y el derecho. Pero quiero poner atención con ustedes a este cuadro que Rafael tituló La Escuela de Atenas, donde se da tributo a la filosofía. Un cuadro que aún se exhibe en el Vaticano y que sigue testificando detalles interesantes. Así que por un momento pongamos atención a este cuadro, o más particularmente a algunos de sus integrantes, porque testifica de algo que ha acompañado la historia de la humanidad. Te repito que este cuadro pretende representar la filosofía ateniense, y por supuesto que no podría hablarse de la filosofía griega sin incluir a quien marcó la filosofía en un antes y un después: Sócrates. A la derecha incluyo una imagen ajena al cuadro para identificarlo. Cuando estudias filosofía, se habla de la filosofía presocrática y la postsocrática. Lo curioso es que Sócrates no esté al centro protagónico del cuadro, sino a un lado, y aparece con personajes que, como muchos otros en el cuadro, no tendrían por qué estar ahí si de verdad se tratara de representar la escuela de Atenas o las filosofías atenienses. Por ejemplo, el que está frente a Sócrates con un casco alado no es otro sino el conquistador Alejandro Magno. Y encontramos también a este filósofo musulmán que vivió más cerca de nuestra era que de la de Cristo: Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd. Mejor lo llamamos como se conoce en español, Averroes. Pero es otro de esos muchos que no tendrían nada que estar haciendo ahí. Quienes sí deben estar son Zenón, ese anciano, y Epicuro. El primero es el fundador del estoicismo y el otro del epicureísmo. Los estoicos, discípulos del anciano, vivían desarrollando virtudes y fomentando el cumplimiento de los deberes éticos, morales y legales, y los discípulos de Epicuro buscaban una vida alegre, sin miedo y sin dolor. Y también está el más nombrado de todos los filósofos atenienses, aunque lo hagamos lejos de su significado real. Se llama Diógenes, a quien apodaban el perro, por buscar una vida sencilla, sin posesiones y solo preocupado por atender sus necesidades básicas. Sus seguidores eran también llamados perros, aunque nosotros los llamamos por el término perro derivado del griego, aunque ni sabíamos lo que decíamos: cínicos. Ese es el cinismo filosófico. Una vida sin vergüenzas, sin posesiones, sin pretensiones, preocupado solo por protegerse del clima y por conseguir alimento. Y por supuesto que también están Platón y Aristóteles. El anciano Platón, interesado en las cosas trascendentales, apuntando arriba, y su discípulo Aristóteles, interesado en las cosas prácticas, aquí en la tierra. Y aquí es donde el cuadro se vuelve interesante, porque quien debería estar al centro como protagonista principal es Sócrates. Sin embargo, es Platón, un discípulo de Sócrates, y Aristóteles, un discípulo de Platón, quienes ocupan el lugar central de la imagen. Y ese detalle gráfico que dibujan con sus manos de lo divino y lo humano,
de lo de arriba y lo de abajo. Es algo que aparece a lo largo de todos los escritos antiguos de magia, ocultismo y de las antiguas religiones herméticas, que también recobraron mucha importancia a partir de este momento de la historia, del renacentismo. Así que el cuadro promueve mucho más que filosofía. Es una declaración victoriosa de pensamientos que habían logrado colarse hasta el mismo Vaticano. Si no, no podríamos explicar que un cuadro plasmado sobre lo que ellos consideran lugar sagrado incluya nichos a deidades paganas y que dos de ellas sean rápidamente identificables. Aquí está Apolo, una de las deidades más importantes del panteón grecorromano, una deidad masculina, pero con rasgos femeninos. No es casualidad. Y también podemos reconocer a Atenea, la Minerva romana. Y tampoco es casualidad que esa, entre comillas, diosa tenga características masculinas. Esa ideología de feminizar al varón y masculinizar a la mujer no es algo reciente. De hecho, en el cuadro también aparece otro de esos varios personajes que, si habláramos de filosofía ateniense, no tendría por qué estar ahí. Me refiero a Giovanni Antonio Bazzi, un artista de esa época a quien más bien llamaban por su sobrenombre, que era como él prefería. Lo conocían como el Sodoma, por su comportamiento público inmoral. Y detrás del Sodoma, Rafael se incluyó a sí mismo. La imagen de la izquierda es como referencia. Pero como podemos apreciar a la derecha, Rafael es uno de los pocos personajes de ese cuadro que rompe lo que en televisión se llama la cuarta pared, es decir, que parece conectarse con el público. Si te fijas, la mirada de Rafael está en el espectador y no en lo que acontece dentro del cuadro. Y eso solo se repite con estas figuras. Lo interesante es que ya hay críticos muy reconocidos de arte que afirman que esas tres imágenes representan a una misma persona en diferentes etapas de su vida y que se trata de la primera transición de género registrada en el arte. A la izquierda, un bebé, notablemente masculino, pero apoyando su mano sobre el escrito de Epicuro, el que enseñaba a ser feliz y vivir sin miedo y sin dolor. Luego, a la espalda de Epicuro está, dicen, el mismo niño pero ya adolescente, con rasgos de ambos géneros. Y la tercera imagen sería el mismo niño de la izquierda pero ya como una mujer embarazada. Hasta hace algunos años hubiéramos pensado que esa interpretación artística era ilógica, que era imposible, pero la cultura a nuestro alrededor ya nos dice otra cosa. Este cuadro, con más tiempo para mejor análisis, nos diría muchas más cosas, como por ejemplo, muchos aseguran que también ahí encontramos a Zoroastro, el fundador de la religión antigua del zoroastrismo, y dicen que también encontramos a, entre comillas, los evangelistas, o por lo menos a algunos de los apóstoles, como parte de ese abanico de ideas que juntas formaban el pensamiento de esa época. Lo que sí es interesante de entender es que, aunque aseguramos que la cuna de la filosofía griega fue Atenas, en realidad eso es históricamente incorrecto. La cuna de la filosofía griega, mucho antes que Atenas, fue en Éfeso, Samos y Mileto, lo que hoy es Turquía, pero que originalmente eran ciudades griegas en la región de Jonia. Filósofos como Tales, Anaxímandro, Anaxímenes, Genófanes, Heráclito, Pitágoras, Meliso, Parménides, Anaxágoras, Empédocles, Leucipo y Demócrito son algunos de los exponentes de la sabiduría griega de esa parte del mundo. Pero esto es interesante. Los mismos filósofos, tanto atenienses como jónicos, dejaron evidencia de que la filosofía que ellos enseñaban no nació con ellos ni nació en Grecia, que en realidad fue importada principalmente de Egipto y de Mesopotamia. Pero en Egipto y en Mesopotamia, incluidas otras zonas del oriente de donde bebió la filosofía griega, la filosofía no era enseñada por filósofos, sino por sacerdotes de deidades paganas. Y todas esas religiones de las que los griegos bebieron su filosofía enseñaban haberla aprendido de seres no humanos, que les enseñaron también sobre las deidades. Y todas esas enseñanzas cobraron incluso más relevancia con la fundación de Alejandría, 3 siglos antes de Cristo, desde donde Alejandro gobernó como faraón y dios egipcio.
Sí, gracias a ese apetito griego por conocer los secretos de las otras religiones, se tradujo la Septuaginta. Pero no fue la única traducción de libros sagrados. Se estima que la Biblioteca de Alejandría pudo contar con hasta 400,000 rollos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero que vean cómo lo que nos ha vendido como sabiduría ancestral está contaminada de origen. No estoy diciendo que todo en ella es un engaño. Lo que más bien pretendo dejar claro es que entre sus muchas opiniones acerca de la vida, de la salud, del universo y de la eternidad, la filosofía nos ha acercado prácticas paganas y enseñanzas de demonios que vienen sutilmente escondidos entre pensamientos profundos. Por eso Pablo escribió esa frase a los creyentes de Colosas, una ciudad a menos de 100 millas de la cuna de la filosofía griega, y les dijo: miren que nadie los haga cautivos. Estén atentos para que nadie sea llevado prisionero. Pongan atención, estén alertas, vigilen, porque alguien está a la espera de su descuido para esclavizarlos. El enemigo espera que te enfríes, que te alejes, que te separes, que prestes atención a sus señuelos para que relajes la atención y hacerte su prisionero. Y esta es la carnada, por medio de su filosofía y vanas sutilezas. La filosofía a la que los creyentes en Colosa estaban acostumbrados era algo peligroso si no ponían atención, si no filtraban, si no discernían, porque eran bombardeados con comentarios, con consejos, con enseñanzas, según, en griego dice kata, de acuerdo a la tradición del hombre. Y kata, los principios elementales del cosmos, del mundo, del sistema. La filosofía era una sutileza hueca, y en su interior, como caballo de Troya, una historia muy popular en toda Asia y Grecia, la filosofía venía rellena de estafas que ofrecían tanto lo que el individuo busca, el hombre, como lo que el cosmos, el sistema mundial busca. Y el atentado de la filosofía era, por un lado, engrandecer al hombre, y por otro, demeritar, empequeñecer, desdibujar a Cristo. Por eso los versículos anteriores dicen: porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Y luego sigue: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Y agrega: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Pero el enemigo usa todo a su disposición para desdibujar la verdad y sembrar la mentira. Cuando leemos a Pablo aceptar tener temor, su razón es clara: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas, corrompidas, pervertidas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Iglesia, no debemos ser tolerantes con la mentira que agrede las verdades eternas.
Cuando alguien nos quiere vender una imagen de un Jesús que no es del que testifican las Escrituras, o nos promuevan recibir algo espiritual que supuestamente nos falta, que supuestamente no hemos recibido en Cristo, o nos invita a modificar el mensaje del Evangelio, no solo estamos ante un charlatán ignorante, sino ante un propagador de enseñanzas de demonios. Que nadie nos prive de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que nadie nos engañe en cuanto al Espíritu, que está con nosotros desde que nacimos de nuevo y no nos deja nunca. No sube para que tengamos que invitarlo a bajar, no se va para que debamos invitarlo a venir. Él está siempre con nosotros todos los días, tomando de lo de Cristo y dándolo a su pueblo. Que nadie nos robe el verdadero evangelio, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por gracia, y nos perdonó y reconcilió con Dios, y ahora nos acercamos confiadamente a su trono porque tenemos comunión con Él en Cristo. Antes de Cristo amé la filosofía, pero ahora en Cristo la filosofía la considero como basura en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. No somos perfectos, estamos muy lejos de serlo. Somos hombres y mujeres con fallas, que por gracia de Dios seguimos de pie a pesar de nuestras caídas. Nadie en la iglesia es perfecto. Aún no hemos alcanzado aquello para lo que fuimos alcanzados por Cristo. Pero hagamos una cosa, olvidémonos del pasado y pongamos nuestra mirada en Cristo. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Que nadie nos engañe con sus filosofías seductoras, que nadie nos esclavice con sus pensamientos fraudulentos. Discierne, ora, estudia la palabra, abraza la verdad y anúnciala. Abraza la verdad y defiéndela.